presidente de la Asociación de Psicólogos Sociales de la República Argentina, un gran luchador para la formación estricta que proponía su padre, Enrique Pichon Rivière. También, para los que les interese, hijo de Arminda Verasturi, la primera psicoanalista de niños en Argentina. Puedo decir un montón de cosas para ustedes de Joaquín Pichon Rivière. Hace muchos años, no sé si te acordás, Joaquín, jugábamos a que nos conocíamos, a contar que nos conocíamos desde hace muchos años. Hoy podemos decir que somos amigos desde hace muchos años, en verdad. Y para mí, y para los amigos, ya no es Joaquín Pichon Rivière, es Joaquín Pedro. Que cuando me retan me llaman Joaquín Pedro. Joaquín Pedro, un gran creativo. Y ahora nos vamos a... ¿Querés sentarte? No, porque como soy relativamente bajito, me pierdo a la gente y la gente por ahí de atrás se pierde. No, mientras pueda leer, pero yo me siento primero muy contento. Me encanta cuando hay tanta efervescencia en el lugar. Por mi trabajo tiendo a trabajar con grupos pequeños o con intervenciones y no soy de dar así muchas charlas porque trabajo con las instituciones o las organizaciones que sería, por ejemplo, como una escuela. Les comento que hemos estado peleando desde ayer con la tecnología, así que puede ser que esto funcione mejor porque se hizo casi todo. Anoche pues se rompió el disco rígido externo y sobre la mancha de reconstruirlo encontré cosas que no me gustaban, así que tienen la versión de Río Cuarto, ¿no? Que yo asumo que puede ser, está muy fuerte, molesta, no, una versión mejorada. Bien, lo que yo quería plantear, y lo hablé con Marcos, es lo que nosotros vemos en muchas organizaciones, en la educación también, esta diferencia entre las expectativas y las realidades que se nos plantean en el trabajo cotidiano. Pero si uno toma una mirada más amplia de nosotros como seres humanos que operamos en distintos ámbitos, tenemos el ámbito de la familia, el ámbito social, obviamente el ámbito laboral. Y la experiencia que generalmente frustra cuando termino, porque parece sencilla, es como si uno le dijera a la gente, mira, si haces las cosas bien, van a salir bien, pero nadie le enseñó a alguien a hacer las cosas bien. ¿Está fuerte? No, está bien. No, bien. Entonces, es como nosotros, como sujetos, podemos incorporar un mayor realismo en este manejo de expectativas y realidades para caminar en escuelas heridas. Esto tiene como dos acepciones. El caminar, que es justamente una actividad motriz que está muy vinculada a la tierra. Uno dice, en una empresa, o un hombre de venta dice, caminó la calle. Digamos, el caminar tiene esta de una slow motion, o sea, no voy en auto, camino, miro, vidriera, gente. A mí me encanta viajar en colectivo, versus el subte, que es mucho más rápido, porque si consigo una ventana que da a la calle, me fascina en cada parada ver cómo es la gente, y es mi ciudad, yo recorro el lugar donde vivo. ¿Y por qué esta sección de herida? Herida no es algo terminal, es más, he tratado de no usar la palabra como enferma. La herida tiende a ser como algo coyuntural, me golpeé, me lastimé, pero me niego a llamarlo enfermo a la escuela, a la educación, etc., porque es una institución que se ha reconfigurado a través del tiempo,
pero sigue siendo como necesidad, y llamémoslo el educar, como simplemente en una empresa uno podría llamar capacitar. No sé, aprender a manejar una nueva máquina es también educar. Y generalmente uno educa con la terminología que maneja históricamente. He hecho muchos trabajos en empresas donde el comando ingenieril baja un manual de procedimientos que le llega a un operario que apenas tiene secundario y se paraliza, no entiende lo que le pide el sistema de hacer. Entonces eso es cuando la educación se empieza a separar de los datos de la realidad, o sea, de qué capacidad de comprender, entusiasmarse tiene esa persona para operar. El tema es que cuando no se entusiasma, se frustra. Y cuando se frustra, se deposita generalmente todo afuera. Entonces son los ingenieros los tarados, etc. No se busca consenso, no se busca un encuentro de decir, bueno, cuando vos querés decir esto, realmente, ¿qué me querés decir? Y por ahí es muy sencillo. Voy a tomar un autor viejo. Yo creo que es bueno tomar autores que en su momento fueron súper contemporáneos, porque estamos como en una cultura de generar nuevo conocimiento sin montarlo sobre el viejo conocimiento. Es como si yo no aceptara, trabajando en el campo, el conocimiento del capataz, llamar a la gente del INTA y dijera, bueno, olvídate lo que sale Don Zoilo y vos qué harías. En los casos también trabajé en el INTA, muchos han fracasado, o por mala percepción de la gente del INTA, o porque cuando se van la gente sigue haciendo lo mismo como lo hacía antes. Entonces acá tenemos a Alvin Toffler, futurólogo, plantea, digamos, una secuencia de olas que van surgiendo en la sociedad, y como esas olas empiezan a ser percibidas como distintos tipos de peligro. Antes era la propia ola el peligro, hoy está lo que está dentro de la ola el peligro. Y estas olas en sí mismas son revoluciones que conviven en esta misma agua. No es que está la primera en un lugar, salvo casos muy excepcionales, estos son simultáneos. Entonces tenemos la revolución agrícola, digamos, donde se produce este fenómeno tan magnífico de los nómades contra los sedentarios, empiezan a sistematizarse el trabajo, se puede administrar más la riqueza de la alimentación. Después, dentro de este proceso de unidad de trabajo, la revolución industrial, que pasa de la mano a la mano de la máquina, la tecnológica, que va de la mano en la máquina al robot sin la mano, y la del conocimiento, que es un poco lo que estamos hoy, es si lo podés pensar, se puede hacer, ¿no? Y donde Internet, a los fines de lo que ya tenemos hoy, ese mundo más activo, los que más trabajamos, que simplemente ya es el principio. O sea, no se prevé cuál va a ser el final de todo este proceso. Ahora, todas estas olas, digamos, que se fueron dando, en su momento fueron interpretadas como lineales. ¿Qué quiere decir lineales? Que a partir de una venía otra, y que estas eran sustituidas en el 100% por la nueva. Doy un caso por ahí sencillo. En la época de la revolución agrícola, digamos, generó una tipología de familia, llamémoslo tradicional. Esta, digamos, que podríamos en un extremo poner la época victoriana, y esas familias establecieron las pautas culturales sociales, ¿no? Desde los sistemas del trabajo, la regulación de la libertad de los hombres y las mujeres, los casamientos por compromiso, la falta de libertad a partir de que...
O sea, y esa revolución agrícola no se fue, convive hoy con la del conocimiento. Nosotros podemos tener un muchacho hiper brillante tecnológico y una chica que vive en un hogar todavía que está en la revolución agrícola. Entonces esa familia va a colisionar en su criterio sobre aborto, sobre libertades individuales, las carreras del futuro. Esta primera generación defenderá las carreras duras, la nueva generación las carreras casi de los emprendedores. O sea, piensan en cosas que hoy no existen, los otros pensaban solamente en las que existían, digamos, ¿no? Entonces, estas olas, y eso es un poco lo que vemos como una mirada de conflicto, es que son simultáneas. En este mar suceden todas estas olas al mismo tiempo. Entonces, es probable que el dueño de una familia en un viñedo acceda a la super tecnología de su producción, etc. Pero vuelvo a decir, tengo una estructura muy tradicional en la forma de trabajar a los obreros, de cómo se maneja la familia, y esto genera obviamente conflicto. Todo esto, planteado como un mar, se refleja también en la escuela. O sea, cada alumno que ingresa a una institución educativa también viene de esos distintos lados. Y piensen que simplemente materias más sencillas, como puede ser historia, como un tradicionalista contaría la historia argentina, y como una revolución industrial, Perón y posguerra, etcétera, la contaría. Entonces, ese chico ya empieza a traer desde el hogar estas distintas miradas, que son heterogéneas. Ahora, lo heterogéneo no es algo malo, lo heterogéneo es riqueza. El problema de lo heterogéneo es malo cuando se estigmatiza en un rol rígido. Y ese rol rígido puede llegar a colisionar o con el docente, con la directora de la escuela, con el inspector o con lo que fuera. Voy muy rápido, me avisan si quieren parar, si quieren irse. Bueno, ¿qué quiere decir? En realidad las instituciones, todas las instituciones, tienen una huella primaria. Si yo como antropólogo busco la civilización más antigua, más alejada del mundo contemporáneo, digamos por ahí en África, vamos a encontrar, al hacer el análisis, es que esa comunidad ha tenido una forma de resolver a sus propias instituciones a su manera. Entonces nosotros decimos, en esa institución tenemos un chamán que da cuenta de la problemática de la enfermedad en la tribu y a su vez da cuenta de qué pasa después de la muerte. Es decir, todos estos ritos, cómo se entierran, y está la institución iglesia. O sea, esa institución que originalmente daba cuenta de este nuevo lugar de donde veníamos, sigue siendo una pregunta que busca respuestas en distintos lados. Ni hablar si tomamos en religiones, distintas gamas de religiones. Y la otra es si no tomamos lo religioso, como distintas formas que condicionan niveles de pensamiento. Si yo soy ateo, voy a tener ante la vida y la muerte una actitud por ahí más escéptica que la otra que puede ser más mágica. Eso llevado al lugar de enfrentar material de conocimiento sin discusión, sin análisis, vamos a encontrar como dos mundos que colacionan y no tienen posibilidad de encontrarse. La dimensión de esta huella tiene lo que nosotros llamamos lo universal, esta que se formó en el principio. Si yo me ubico en la década del 60 y hago dos preguntas básicas analizando la escuela, preguntaría, ¿qué es la escuela?
la respuesta en esa época era el segundo hogar. Y si preguntaba qué era la maestra, la respuesta era la segunda madre. ¿Cómo a eso que, digamos, en una población mariana por su constitución original, donde la escuela representa también los ladrillos, primera aspiración que tenían los emigrantes, que era poder cumplir con tener la casa, era un nivel de posicionamiento muy alto, digamos, donde se ubicaba al docente, la escuela y toda la problemática. En lo particular, digamos, sería hoy, pero todas, sin ninguna en particular, que sería ¿qué quedó instituido como escuela? ¿A qué responde la gente cuando ubica escuela? Y lo singular, que es la parte que por mi profesión importa, es el ser siendo de esa institución. No es lo mismo hablar de la escuela de la calle tal en Río Cuarto, que puedo dimensionar el barrio, conocer los alumnos, describir la ubicación, que simplemente hablar de las escuelas de Río Cuarto, ¿no? Entonces, cuanto más me alejo yo de lo singular, menor capacidad de comprensión de los fenómenos tengo, y a su vez, digamos, voy a tender a generar universales. Piensen que simplemente si la escuela está ubicada en un barrio de población de migrantes, no va a ser lo mismo, porque hasta tienen temas culturales, el tema de la comida, pueden modificar el menú, la currícula. Entonces tenemos esta mezcla de ondas. Ahora, nosotros, más jóvenes o menos jóvenes, hemos, por nuestra formación, por nuestra experiencia, por los cursos que hacemos, como construido una caja de herramientas. Esa caja de herramientas es exactamente igual que un mecánico detecta una problemática y saca el destornillador, el pico del oro, etc., asumiendo por su experiencia pasada que esa es la herramienta que corresponde. Ahora, ¿qué sucede? Para quien alguna vez habló con un mecánico de los viejos, él dice, ahora viene todo en plaqueta. O sea, la posibilidad de acceder con una herramienta externa es bajísima. Yo, cuando era joven, tenía un Citroën 12D. Se arreglaba con alambre, ¿no? Hoy es imposible. Eso uno delega de una tecnología oculta que no admite la reparación parcial, sino total. En realidad, yendo a la compu, es delete y empiezo de nuevo. No tiene esta posibilidad de rescatar algo. Ahora, digamos, metáfora que se ha utilizado bastante es el iceberg, teóricamente, con el cual choca el Titanic. Nosotros tenemos un elemento externo, que sería lo manifiesto, que es el que nos han, en principio, enseñado a reconocer. Nosotros podemos decir que por la forma es un iceberg, que si puede circular, desprenderse. Tengo una buena descripción teórica, pero no tengo capacidad de cuán profundo es lo que está ahí latente, y no sé cómo está compuesto tampoco. Eso permanece oculto, y si yo a lo que es latente no lo logro hacer manifiesto, que podríamos llevarlo a la escuela, es que aparezca el conflicto, enfrentarlo, etc., en cualquier momento choco, y no sé por qué, no se produce un caos. Ahora, siguiendo con esto y yendo un poco a lo latente, somos un poco nosotros y los otros. La sociedad que nosotros describimos es una estructura de elementos que la tengo afuera y la tengo adentro. Yo puedo describir una estructura social y ser muy distinto de la que yo tengo incorporada.
porque cada individuo construye en su mundo interior, a través de experiencias, imagos, etc., una conformación de la realidad en la cual está descrita la sociedad, desde los sistemas de trabajo, la riqueza, la distribución, el poder, todo está en ese mundo interno que ha sido dialéctico en la construcción, pero que a veces esa dialéctica que hace crecer el conocimiento se estigmatiza y se congela. El sujeto y en el grupo, digamos, cuando nosotros tenemos en un grupo alumnos, colegas docentes, autoridades, etc., en realidad nosotros nos encontramos con roles formales y a su vez con composiciones invisibles a nosotros. Yo no sé por qué de golpe un inspector se pone una postura rígida, y puede ser que tan sencillo sea: no tengo ganas de enfrentarme con el sistema porque me juego el trabajo. Estoy inventando, no conozco. Pero si la gente no hace cosas por distintos tipos de temores, lo que yo tengo que trabajar es cómo elimino la posibilidad de que ese temor sea superado a través de algún tipo de dispositivo. Digamos, en estos grupos es que yo logro hacer un cambio en la personalidad. Y si yo, el cambio en la personalidad profundamente implica un cambio en la sociedad para que se adapte a los tiempos. Estamos viviendo muy recientemente un cambio paradigmático en la Argentina que tiene que ver con, en lo político, empezarse a hablar de eventualmente consensuar cosas, negociar, con quien sí, con quien no. Es imposible en Argentina, pues implica renunciar a intereses, implica renunciar a acuerdos. Bueno, cuando uno trabaja en grupo, con colegas, participantes de las instituciones, el sistema legal, digamos, uno tiene que producir ese estado en el cual se puede tener un intercambio. Distintas diferencias que existen en las personas individuales no tendríamos como una base de mejores soluciones. Una vieja historia de Edward de Bono, el creador del pensamiento lateral, yo estaba estudiando con él, reunió un grupo de ingenieros automotores y un grupo de jóvenes. ¿Van? ¿No van? Perfecto. Y los que no eran ingenieros inventaron cosas que para el momento eran locas. Dijeron: un auto con gomas cuadradas. ¿Y para qué sirve? Ah, no sé, yo invento, por ahí mismo. Y después en ese mismo grupo se ven: pero si el auto tuviera gomas cuadradas y salieran de la parte de abajo aire que lo levantara, podría tener un auto que se deslice en el aire. No, hablando de 1960. Eso no pudieron llegar los ingenieros. Los ingenieros mejoraban el sistema de amortiguación, mejoraban esto, pero no podían aislarse de su experiencia, y ese era el lugar donde mejoraban. Y mejoraban. No iban a cambiar las cosas, iban a mejorarlas. Bueno, otra cosa fundamental en este juego, y es muy irritante el tema, es las ideologías. Todo esto que conforma este mundo que fuimos armando, etc., finalmente en nuestras acciones refleja una ideología, una toma de partido, una forma de describir el mundo. Y estas ideologías están hechas al servicio del que las construye. Les es útil a él, les es útil para entender el mundo, les es útil para ejercer una protesta,
es útil para formar un grupo de pertenencia. Pero la ideología en realidad son pensamientos más o menos conscientes o inconscientes con una fuertísima carga emocional. Pero que nosotros que llevamos ideología, a esa carga emocional la consideramos como si fuera un producto del raciocinio. Entonces, yo encuentro esta cosa que me surge, o de bronca, o fastidio, etc., que le doy criterio de verdad, y voy a encontrar los elementos para tenerla, y voy a encontrar un autor que coincida con mi ideología, y el autor también tiene su ideología. Y esto en general contrasta muchísimo con la falta de una prueba empírica, ¿no? Es como hay mucha intelectual, productor de conocimiento, que produce mucha filosofía, pero que la aleja del campo de acción. Se vuelve al operador una barrera muy difícil. Digamos, el proceso terapéutico, que puede ser un proceso terapéutico en el grupo, es como un proceso donde las personas que trabajamos primero tenemos que renunciar a las nuestras defensas, a que nos hacen oponernos, y aceptar que eso es doloroso. Y sí, puede ser que me haya equivocado todo el tiempo en eso, pero si yo no logro hacer un análisis de este proceso, yo no puedo cambiar. Y todo el mundo sabe, que lo leemos, es que estamos en proceso de cambio de una velocidad tan grande que si mi estructura de base es de mucha resistencia al cambio, es probable que no pueda ir acompañando ese proceso. Bueno, vamos a terminar. Hay cosas, digamos, porque tiene que ver con la frustración, hay cosas que tienen control inexistente. Al azar, ¿sobre qué cosas creen que no tienen control? Inexistente. La muerte, la globalización, cosas que son tan grandes que yo como individuo no tengo un control directo. Son cosas que yo en sí mismo no puedo cambiar. No puedo cambiar lo que existe, pero sí que puedo hacer. Yo puedo cambiar mi actitud ante ese fenómeno. Si la globalización en su momento era solamente generar que la mano de obra en Estados Unidos se trasladara a China para conseguir más barato y en China hacían trabajar a los chicos, etc., no es un cambio en las actitudes. Yo puedo decir, ¿qué me da esto? Internet es un producto de la globalización y ahora tendremos que lidiar como regular, pero es un producto de la globalización. Entonces yo digo, la globalización puede ser buena. Pongámonos a trabajar en cosas que la globalización ya desarrolló. Por ejemplo, ahora hay 2 empresas internacionales especializadas en detectar las mentiras que circulan en Internet. Básicamente sucede con las campañas políticas, pero de todo. Y hay 60 medios internacionales, lo digo, está Clarín y Página 12, así que pueden convivir en ese tipo de proyectos. Después hay cosas que nosotros tenemos control indirecto, que puedo cambiar por ahí con ayuda de otros, un compañero, escuela, un médico, un amigo, un proyecto, y ahí ¿qué puedo hacer? Cambio los modos de influencia. Yo hago esto, vos haces esto, nos reunimos tal día para hacer esto, organizamos una forma de comprar mayorista y convocamos a los vecinos. O sea, la capacidad de actuar sobre lo que tengo control indirecto no tiene límite. Todas las ONG
son intentos de controlar estas cosas que son indirectas. Y después, ¿qué cosas tengo control directo? Y son las cosas que yo tengo que cambiar, son mis hábitos personales. Si yo pretendo que todas estas cosas sucedan y no cambiar mis hábitos personales, en realidad yo no estoy dispuesto a cambiar. Y bueno, si no estoy dispuesto a cambiar, pregúntele al señor Darwin qué pasa. Y como último, esto le voy a expectativas versus realidades. Mi mejor descripción de esta frase para terminar. Nosotros tenemos expectativas, producto del análisis, y obtenemos, fijamos un objetivo, y después decimos, uy, fracasé acá, no salió esto, vino muy poca gente, etc. Ahora, esas realidades que fueron producto de mi accionar, ¿qué consistencia tenían con las expectativas? ¿Tenía yo autoridad a pensar que en 6 meses un chico autista, porque yo me considero un gran terapeuta, iba a dejar de ser autista? No, quizá mi expectativa hubiera sido sacarlo un poquito de ese juego inicial para ver si ve una. Entonces, la frustración es ese monto de frustración, es la distancia que existe entre nuestras expectativas y nuestras realidades. En tanto y en cuanto nosotros establezcamos expectativas fuera de control, nuestro nivel de frustración va a ser siempre enorme. Y lo peor de esto es que no van a asumir que el problema es de ustedes, sino del contexto, de la política, de los proyectos, etc. Porque esa expectativa la armaron solas. Y la realidad también. Y quizá ese 4 puntos de la realidad es un 8 puntos para una persona que sale de una situación dramática. ¿Qué tiempo? Tengo por los mini cuentitos. Y como siempre, si esto no le sirvió, mi frustración va a ser alta. Pero no tanto porque mis expectativas se han acostumbrado a... Cada uno se lleva lo mejor y se lo lleva solo. Y lo que hace con eso lo puede multiplicar o no lo puede multiplicar. Así que si pueden multiplicar los panes, multiplíquenlos. Gracias.